En el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Estoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y hoy comienzo una serie de mensajes que se llama el Sermón del Monte, ¿sí? Quiere decir que el domingo voy a abordar el mismo título con diferente tema, y el día sábado, a la noche, y el día domingo también. Sepa que el Sermón del Monte no es un párrafo de la Escritura, sino que son 3 capítulos. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, hasta el capítulo 8. ¿Sí? 3 capítulos consecutivos Jesús está enseñando un mismo mensaje. Y es extraordinario. Tiene una riqueza que podríamos estar todo un año y por ahí mucho más predicando solamente del Sermón del Monte. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Viendo la multitud, subió al monte. 5:1. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando, por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, cuando uno se pone a analizar este discurso de Jesús, puede llegar a 2 conclusiones. Mayormente creemos esta que voy a decir ahora, que hay una multitud de unos 3.000 o 5.000 personas escuchando el discurso de Jesús. Muchos han predicado de este pasaje acerca de Jesús, dando este célebre sermón a multitudes. ¿Por qué? Porque dice, viendo la multitud. Diga conmigo, viendo la multitud. ¿Y qué mejor tener un vasto público para comunicar las verdades de Dios? ¿Verdad que sí? Que todos escuchen el mensaje de salvación. Pero dice que cuando él ve la multitud, ¿qué hace? Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Estoy dando 2 interpretaciones del mismo texto. Primero, diciendo que él pudo haberse comunicado a los miles que se convocaron. Pero el texto, si respetamos la coma, dice que vio la multitud y se fue él al monte. No dice que la multitud lo siguió, sino que los discípulos vinieron a él. Así que puede ser o que le haya comunicado estas verdades a toda la multitud, o puede ser que solamente se haya remitido con estas grandes verdades a sus íntimos. Sea uno o sea otro el público, nosotros seguimos recibiendo todas las bendiciones de esta palabra, ¿verdad que sí? Ahora, note usted lo que dice. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Ahora, nadie encontraría virtud en la debilidad. ¿Quién podría encontrar virtud en alguien que llora?
¿Quién podría encontrar virtud en alguien que sufre? ¿Quién podría llamar virtuoso en alguien que está atravesando un infortunio, una pérdida, una crisis, una catástrofe? Sin embargo, Jesús a la debilidad la viste de fortaleza. Y Jesús sí llama a los que lloran, a los pobres, a los débiles y a los excluidos, bienaventurados. Si alguien en esta noche estaría desanimado por alguna noticia, deprimido, con sentimiento de frustración o de fracaso o de pérdidas, a él va esta palabra: sos bienaventurado. Sos la persona adecuada para escuchar este sermón. Ahora, esta misma palabra bienaventurado se traduce de dos maneras: dichoso o felices. Entonces se podría leer de esta manera: dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los mansos, dichosos los que son perseguidos. O podría interpretarse: felices los pobres, felices los mansos, felices los excluidos. ¿Por qué? Porque quiere decir que son los beneficiarios del reino de los cielos. Justamente Jesús, dice la Biblia, que no vino a salvar a justos, no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Justamente lo que Jesús dice es: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Diga conmigo: esta palabra es para mí en esta noche. Si hay alguien que está mal, justamente es el público adecuado. ¿Sabe cuántas veces la gente, a veces yo le pregunto: ¿qué pasó que no viniste a la iglesia? ¿Qué pasó que no te estoy viendo para orar juntos, para alabar a Dios juntos? Y, ay, pastor, estaba mal. ¿Cómo voy a venir a la iglesia? Y justamente es el momento adecuado donde tenés que venir, cuando estás mal. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Fíjese en el verso 3. ¿Sí? A los dichosos, o mejor dicho, a los bienaventurados, o mejor dicho, como quiera llamarlo usted, a los felices. Dice el verso 3 que el reino de los cielos es de ellos. Diga conmigo: es de ellos. Verso 4, recibirán. Verso 5, ¿me va siguiendo? Dice que serán herederos, recibirán la tierra por heredad. Verso 6 dice que serán saciados. Verso 7, que alcanzarán misericordia. Vale decir que entonces es de ellos, recibirán, serán herederos, saciados, alcanzarán. Verso 8, verán a Dios. Todos beneficios, ¿sí? Recibir, herencia, ser saciado, alcanzar, ver a Dios. Verso 9, llamados. Serán llamados. Verso 10 dice que es de ellos el reino de los cielos. Diga conmigo: propietarios. ¿Qué le parece? Por ahí aquí abajo no tiene nada, pero sí tiene guardado allí arriba un lugar en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Verso 12, galardonados o galardonadores. ¿Por qué? Dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es... Vamos a ser galardonados, vamos a ser premiados. Entonces, más que encontrar consuelo por las pérdidas, nos damos cuenta que es preferible ser, humanamente hablando o terrenalmente hablando, un perdedor, un fracasado, un frustrado, un sufriente, porque en definitiva seré beneficiado por el favor de Dios. ¿Quiénes son aquí en la tierra los dichosos, los felices, los bienaventurados? Según el criterio humano, según el criterio terrenal. Y dichosos son los que tienen toda una familia bien compuesta. Dichosos por ahí el que tiene una cuenta bancaria, ¿sí o no?
Dichoso el que tiene buena salud y goza de todos los beneficios. A ver, ¿nosotros estamos confundidos o el reino de los cielos resulta ser que funciona al revés? Humanamente hablando, dichoso es aquel que siempre gana, que siempre tiene ventaja, que siempre las cosas le salen bien. Pero sin embargo, para Dios hay un criterio totalmente distinto. Ahora, es una contradicción, parecería, que es preferible, hay veces sufrir, hay veces perder, hay veces tener un tiempo de prueba, de infelicidad, para ser consolados por Dios. ¿Sabe qué? Cuando a nosotros todas las cosas nos van bien y cuando las cosas son favorables, difícilmente nos acordamos de Dios. Cuando la vida nos apremia, cuando ya no hay capacidad de sentirnos autosuficientes, entonces ahí es donde nos rendimos a Dios. En otras palabras, el Sermón del Monte, o al menos las bienaventuranzas, no es otra cosa que una verdadera reivindicación a los que no toman ventaja en la vida. Los que no se valen por sí mismos, sino los que únicamente esperan en la fortaleza de Dios. Jesús rompe todas las reglas de los autosuficientes, de aquellos tú puedes, de los méritos personales para alcanzar algo. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que hasta los más perdedores pueden ganar en Jesús. Verso 1. Dice que subió al monte. ¿Y sabe qué? Voy a hacer ahora un paralelismo entre Jesús subiendo al monte y Moisés subiendo al monte. ¿Se anima a repetirlo conmigo? Jesús subiendo al monte y Moisés subiendo al monte. Deje esos dos cuadros allí para hacer un paralelismo. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí pareciera Moisés, porque a Moisés se le está dando la tabla 1 y la tabla 2 de los mandamientos. Una tabla que tiene el hombre relación con su prójimo y en la otra tabla el hombre teniendo relación con Dios. Ya que la primera tabla es amarás a tu prójimo, no codiciarás lo que tiene tu prójimo, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda tabla, la que tiene relación en función a Dios. No adorarás dioses ajenos, guardarás el día de reposo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Estás siguiendo? Ahora, Jesús está casi incorporando esa figura de legislador, pero no una ley rígida, sino una ley benevolente. Pareciera Moisés en el monte Sinaí dando la tabla 1 y la tabla 2 de mandamientos, pero no de ley, sino de gracia. En el Sinaí eras recompensado por lo que hagas. En cambio, en el Sermón del Monte, sos recompensado por lo que te hicieron. Note usted, 10 son los mandamientos, ¿verdad que sí? Si usted se pone a contar, son 10 las bienaventuranzas. ¿Seguimos con el paralelo? ¿Le gusta? La diferencia es que la ley era para fregarte en la cara de que sos pecador y que no podés agradar a Dios, porque no hay una persona que pueda cumplir al pie de la letra los mandamientos. ¿Sí? La ley te quiebra, la ley te juzga, la ley te condena. Ahora vos fíjate cómo Jesús te muestra la otra cara de la moneda, que la gracia te perdona, te reivindica y te da lo que no mereces. ¿Seguimos? Moisés comunicaba la palabra. Jesús era en persona la palabra. ¿Sigo? La ley te condenaba, las bienaventuranzas
te liberaban. Ahora, en el verso 12 hay un detalle interesante. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Está poniendo a los desprovistos, a los excluidos, a los marginados, a los perdedores en el mismo rango que a los héroes de la fe. Que a todos aquellos grandes hombres que se destacaron en el Antiguo Testamento y que lograron proezas con Dios y que fueron instrumentos terribles en las manos de Dios, los está poniendo en comparación con usted y conmigo. Quiere decir que lo que vos estás pasando y lo que yo estoy pasando, ya lo pasaron otros hombres en la historia y pasaron a estar en el registro del cielo para ser ejemplo a los que vendrían después. Nosotros somos personas que podemos vivir circunstancias difíciles. No estamos exentos, no estamos excluidos de vivir situaciones difíciles. Pero cuando vos lograste vencer esa prueba, vencer esa tentación, vencer esa circunstancia, esa debilidad ahora comienza a convertirse en una fortaleza. E implícitamente vos estás haciendo escuela y demostrándole a otro que su sufrimiento también puede convertirse en una virtud. Jesús fue el ejemplo de la bienaventuranza, de los que lloran, de los que sufren, de los mansos, de las injusticias. Él sufrió todo esto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando Jesús vivió en esta tierra, fue pobre, fue abandonado, fue perseguido, fue ultrajado. Él es el cuadro completo de las bienaventuranzas. En la cruz del Calvario, morir, pero de esa muerte transformarla en victoria para tu vida y para la mía. Y lo que era una aparente derrota y un aparente fracaso, se convirtió en una terrible victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Cuando los hombres lo escucharon a Jesús pronunciando las bienaventuranzas, quedaron todos descolocados. Quedaron todos sin entender el criterio de Jesús. Porque Jesús no vino como ellos lo esperaban. Ellos esperaban un libertador, un hombre que tome armas. Ellos esperaban un David, un guerrero, alguien que los libertara de una condición política y social. Pero Jesús vino con un perfil totalmente opuesto. Él no vino en un corcel blanco, con una capa, a imponer su reino. Él vino en un pollino de asno. Los niños y las mujeres lo recibieron en aquella entrada triunfal en Jerusalén. Vino con toda la capacidad opuesta al criterio de aquellos que supuestamente esperaban un Salvador. ¿Sabe qué? Podríamos sacarle punta al lápiz y seguir y seguir y seguir con las bienaventuranzas, una por una. Mire lo que dice. No nos alcanzaría el tiempo, pero solamente 2 o 3. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando está hablando de los pobres en espíritu, no está hablando pobre en función a una condición social. No está hablando de la pobreza de falta de recursos o de sustentabilidad, sino que está hablando de aquellas personas que son pobres en su espíritu, que están sufriendo, que no tienen la capacidad de resolver las crisis, que su autoestima está por el suelo, que por haberse equivocado están sufriendo consecuencias,
Los pobres en espíritu son los que no tienen los recursos para valerse por sí mismos, para salir adelante. Pero ¿qué le dice Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sigo con la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Esto es tomado literalmente. Cada vez que sufras, cada vez que te toque perder, cada vez que te toque llorar, está también el consuelo de Dios. Hay veces nosotros queremos ser evasivos al sufrimiento, queremos mitigar el dolor y por ende le queremos hacer a otros que no toleren el sufrimiento, que no lo acepten bajo ningún aspecto. Pero saben que el sufrimiento también cura. Saben que el sufrimiento también es una medicina para el alma. Alguien dijo una vez que la persona necesita, cuando tiene pérdidas o cuando ha sufrido algún tipo de trauma, elaborar un duelo. Diga conmigo, elaborar un duelo. Es necesario. Porque en un duelo, llamado así por la psicología, son dos emociones que se están debatiendo por la existencia dentro de tu persona. El duelo significa que dos emociones se están enfrentando entre sí. Una que quiere estar bien y otra que se niega a estar bien porque está mal. Una de las dos tiene que morir. Cuando uno elabora el duelo, la que muere es la que está mal, la emoción dañada, la emoción quebrada. Y siempre sale victoriosa aquella emoción que logró vencer, llámese la depresión, la soledad, las pérdidas. Elaborar el duelo nos ayuda a que una emoción pueda salir para que otra emoción prevalezca. Así que si te toca sufrir, si te toca pasar un periodo de desierto, de soledad, de incertidumbre, de duda, no te niegues a eso. Deja que eso pueda elaborar su duelo. David en el Salmo 42 se habló a sí mismo y se dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Y por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué le dijo a su alma? Espera, ya vas a salir de esto. Espera tranquila, espera en Dios, ya se va a solucionar, ya se va a vaciar, ya vamos a poder debatirnos y una es la emoción que va a ganar, aquella que viene con el consuelo de Dios. ¿Sigo? Bueno, una más. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, no los que imponen, no los que dictan, no los que bajo un régimen de violencia o bajo aquellos que quieren a toda costa defender su derecho, lograr algo. No, dice los mansos. ¿Y qué es una persona mansa? ¿Qué es una persona con mansedumbre? No es una persona tonta, no es una persona ingenua, confiada, no es una persona a la cual la podemos tildar de que los demás le hagan bullying, porque es tranquilo, porque es callado, porque es manso. ¿Sabe cuál es la traducción aquí de la palabra manso? No significa que no sea una persona con temperamento, no significa la ausencia de carácter. Una persona mansa es la que tiene el absoluto control de sus emociones. Vos podés ser una persona firme, una persona con temperamento, sin embargo ser una persona mansa, porque tenés control de tus emociones. Los mansos, dice la Biblia, heredarán
la tierra. Te pongo este caso, el de Moisés. Dios lo había llamado a ser libertador. Él en una oportunidad ve que un egipcio está golpeando a un hebreo. Eso le dio un celo patriótico en el cual él fue y le metió un puñetazo al egipcio que lo mató. Y él luego tuvo que huir y depuró esa culpa 40 años en el desierto de Madián. Y retrasó el propósito de Dios 40 años porque él iba a ser el libertador, pero no bajo el rigor de los golpes, de la violencia, de imponer mis ideas, de imponer lo que yo quiero. Moisés era temperamental. Moisés era un violento reprimido. Pero cuando se queda solo en el desierto y Dios lo llama a través de una zarza y lo convoca nuevamente a ir a Egipto para libertar al pueblo, dice el texto bíblico en el libro de Éxodo que no había un hombre más manso sobre toda la tierra que Moisés. Y si no, ¿cómo iba a utilizar Dios un intolerante frente a la queja de 2,5 millones de personas en el desierto durante 40 años? Si Moisés no hubiera Dios trabajado en su corazón y transformado de una persona aguerrida y violenta en una persona mansa, nunca hubiera podido ser tolerante con 2,5 millones de personas quejándose todo el tiempo y todo el peregrinaje en el desierto. Moisés tenía el total y absoluto dominio de sus emociones. Claro que no es fácil. Esto es un trabajo del día a día, es una construcción del día a día. Fueron las palabras de Pablo a Timoteo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, igual mansedumbre. Hermanos queridos, tiene una riqueza las bienaventuranzas extraordinaria. Pero yo hoy quiero que oremos. ¿Qué le parece? Vamos a seguir el sábado y vamos a seguir el domingo. ¿Se anima? Tengo unas perlitas que están muy valuadas, no sabe lo que es. Ahora, hoy seguramente hay gente que llora, que sufre, que está atravesando un momento de fracaso